cuando un hombre viajaba a través de una reserva de vida silvestre africana, vio a un elefante solitario parado en el camino negándose a moverse. Eventualmente agarró sus binoculares para ver el problema un poco más de cerca. Pero lo que vio le rompió el corazón. Nigel siempre había vivido en África trabajando a expensas de la reserva de vida silvestre que albergaba innumerables animales, desde rinocerontes hasta elefantes, ciervos y leones. Hicieron todo lo posible para proteger y conservar a estos animales lo mejor que pudieron. A Nigel le encantaba su trabajo, ya que semanalmente entraba en contacto con estos animales. Como cardiólogo capacitado, a menudo escaneaba y revisaba los corazones de los animales tranquilizados, por lo que realmente pudo estar cerca de ellos. Aún así, sabía que su trabajo también era peligroso. A pesar de que los animales están en una reserva de vida silvestre, seguían siendo, como sugiere el nombre, animales salvajes. Incluso cuando estaba tranquilizado y bajo sedación, Nigel se mantuvo alerta y en constante cautela de que las cosas pudieran salir muy mal muy rápidamente. Había visto a sus colegas heridos por moho, perder extremidades o incluso ser asesinados por animales. Pero a pesar de todo eso, Nigel no podría haber imaginado un trabajo más asombroso y gratificante en el mundo. Entonces, cuando conducía por el largo camino polvoriento en la reserva de vida silvestre, haciendo sus rondas habituales y verificando que todo estuviera bien, notó un elefante en el horizonte justo enfrente de él. Tal vez estaba cruzando la carretera y estaría fuera de la vía. Para cuando Nigel se acercó. Pero mientras conducía, notó que el elefante no parecía apartarse del camino. De hecho, no se movía en absoluto. Simplemente estaba parado allí. Nigel sabía que no debía acercarse a estos enormes animales. Pueden ser lindos y, a menudo, parecer gentiles e incluso amorosos, pero también eran defensivos, violentos e increíblemente mortales. Así que detuvo su auto a bastante distancia de los elefantes inmóviles y simplemente esperó. No había nada más que pudiera hacer, podría haberse dado la vuelta, pero Nigel tenía un sentido del deber hacia los otros animales y necesitaba completar sus rondas, 5 minutos después, luego 10 y luego 20 hasta que finalmente había pasado una hora entera. Y el elefante seguía allí de pie, a veces dándose la vuelta o agitando las orejas bajo el sol abrasador. Pero en poco tiempo, comenzó a tener una sensación extraña de que algo andaba mal. Nigel se preguntó si el elefante se había separado de una manada y se había perdido. A veces se sabía que esperaban con frecuencia más allá de los puntos de referencia con la esperanza de que su manada pasara una vez más y pudieran reunirse con ellos. Pero algo le decía a Nigel que ese no era el caso. No aquí, hurgando en el espacio para los pies del lado del pasajero del vehículo. Nigel sacó unos binoculares que necesitaba para mirar más de cerca. Quizás el elefante tenía algo en el pie, eso le impedía caminar demasiado. O tal vez había un pequeño arbusto del que se alimentaba el elefante que Nigel no podía ver. Se llevó los binoculares a la cara y los miró, ajustando el enfoque para asegurarse de obtener una imagen clara del elefante. Pero cuando la vista comenzó a pasar de borrosa a clara como el cristal, los ojos de Nigel se abrieron de par en par y dejó escapar un grito ahogado. El pobre elefante estaba cubierto de dolorosas y desagradables llagas y quistes. Podía ver a varios de ellos llorando sobre el cuerpo del pobre elefante, y contuvo las lágrimas cuando el elefante de repente se volvió para mirar hacia Nigel y su vehículo. Era casi como si los elefantes se hubieran posicionado allí porque sabían que alguien pronto pasaría y los vería. La persona podría entonces ayudar a los elefantes y tal vez ayudar a aliviar su dolor. Los elefantes eran verdaderamente animales inteligentes. Nigel negó con la cabeza levemente y se secó las lágrimas de los ojos mientras tomaba su radio y se puso en contacto con el bajo, haciéndole saber lo que vio y dónde enviar ayuda. Le dijeron a Nigel que permaneciera en su vehículo y que no se acercara más. Pero Nigel no pudo resistirse a acercarse un poco al pobre elefante. Estaba claramente dolorido y angustiado, y quería que se sintiera menos solo. Nigel comenzó a conducir lentamente hacia el elefante haciendo todo lo posible para no asustarlo, se acercó a 15 o 20 metros de la hermosa criatura y apagó su automóvil. Por un largo momento, estudió al elefante y sus abscesos dolorosos y llorosos con sus propios ojos y sintió un nudo en la garganta mientras las lágrimas llenaban sus ojos una vez más. El elefante agitó su trompa hacia Nigel como para hacerle una señal, pero no mostró signos de comportamiento agresivo.
De hecho, el elefante se puso de rodillas y luego se tumbó en el camino. Realmente fue de mala manera. Nigel tomó una decisión en una fracción de segundo, salió de su auto y comenzó a caminar lentamente hacia el gentil gigante. Condujo a un perímetro de gemidos como si le pidiera ayuda al hombre que se acercaba. Nigel todavía era muy consciente de que se trataba de un animal salvaje y potencialmente peligroso, pero se acercó a unos pocos pies del animal y realmente vio lo terribles que eran las llagas y los quistes. Luego hizo algo verdaderamente increíble y conmovedor. Se sentó a varios metros de la cabeza del elefante y empezó a hablarle. Nigel pudo ver que el animal estaba escuchando. Y aunque no podía entender lo que decía Nigel, claramente sentía una conexión con ellos. Así que Nigel solo habló y habló y habló sobre cualquier cosa y todo. Claramente estaba proporcionando un consuelo al pobre animal. Finalmente, escuchó que se acercaban algunos vehículos. Fueron los otros guardabosques que se habían presentado para ayudar al pobre elefante. Nigel tuvo que asegurarles que las cosas estaban seguras y que el elefante no era violento. Y en poco tiempo, los veterinarios estaban estudiando el cuerpo de la criatura, necesitaba ser tranquilizado mientras administraban el tratamiento. Así que un valiente veterinario fue a la parte trasera del elefante y lo apuñaló con una aguja gruesa y larga. El elefante se estremeció, pero no hizo ningún alboroto cuando el tranquilizante comenzó a hacer efecto. Los ojos del elefante comenzaron a cerrarse, pero justo antes de que se sintiera completamente dormido, su trompa se extendió de repente y se envolvió lentamente alrededor del tobillo de Nigel como si fuera a sostener su mano y decirle gracias. Una vez más, Nigel se echó a llorar por la maravilla de los elefantes y lo inteligentes y hermosos que eran. Los veterinarios rápidamente se pusieron a trabajar tratando cada una de las sierras y quistes que reventaron individualmente a Sam, aplicaron cremas y ungüentos, los vendaron e inyectaron varios medicamentos y analgésicos. Tuvieron que trabajar rápido ya que el elefante podía despertarse en cualquier momento. Pero todo el tiempo, Nigel se quedó sentado con la trompa del elefante envuelta suavemente alrededor de su tobillo. Lo acarició como lo haría una madre con la mano de su hijo. Si le proporcionó algo de consuelo al elefante, valió la pena, pero si el elefante BLK cuando despertara, nadie estaba seguro, pero lo que sucedió a continuación te dejará sin palabras. Minutos después de que los veterinarios terminaran su trabajo, el elefante comenzó a despertarse. Le tomó alrededor de media hora estar completamente despierto, pero finalmente comenzó a ponerse de pie. Nigel y todos los demás guardabosques comenzaron a retirarse lentamente a sus vehículos. El elefante usó su trompa para tocar con cautela el costado de su cuerpo con el que un veterinario había estado trabajando. Ya no parecía angustiado ni dolorido. De vuelta en la seguridad de sus vehículos. Los veterinarios y Nigel mantuvieron sus ojos en los elefantes para asegurarse de que estuviera bien. Si fuera un animal más pequeño, lo habrían llevado a la clínica veterinaria para que lo trataran, pero los elefantes no son animales fáciles de mover. Esa criatura gigante dio varios pasos hacia los vehículos y de repente todos se sintieron tensos. ¿Estaba a punto de atacar? Intentaría temblar y voltear los vehículos, los elefantes ciertamente eran capaces de tales cosas. Todos contuvieron la respiración mientras esperaban a ver qué sucedía a continuación, pero se quedaron boquiabiertos ante lo que vieron. El elefante levantó su trompa en el aire y se levantó sobre sus patas traseras y se mantuvo erguido durante varios segundos. Dejó escapar un estallido de su trompa y, cuando sus patas delanteras aterrizaron de nuevo en el suelo, agitó la trompa hacia Nigel como para agradecerle su ayuda. El elefante finalmente giró lentamente y comenzó a caminar desde el camino hacia la distancia polvorienta y alejándose. ¿Cómo habrías reaccionado si hubieras visto un elefante tan enfermo que estaba afectado por abscesos tan dolorosos y desagradables? ¿Hubieras seguido conduciendo o te habrías apresurado a rescatarlo? Nos encantaría saber de usted. Así que asegúrese de dejar sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios a continuación. Gracias.